Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson y el día de hoy reaccionaré a Agustín Laje hablando de Francia Márquez y Gustavo Petro, en donde dice que son títeres de George Soros. La vicepresidente colombiana, la señora Francia Márquez, es sin dudas una figura repetida para este canal. Y ello así no porque tengamos una suerte de obsesión con su color de piel, como ella probablemente alegaría, sino porque dicha obsesión la tiene ella misma con su propio color de piel, que no puede pasar ni un solo segundo sin victimizarse en torno al asunto racial cada vez que se la incomoda políticamente. Quédate del otro lado que vamos a comentarte la última noticia de la señora Francia Márquez. No tengo presente hace cuánto es este video. No sé si sea noticia vieja ya, pero me gusta que mencione el tema racial, ese uso que hace la vicepresidenta y ese uso en general que se está haciendo siempre desde algún tema racial, algún tema de identidad sexual, algún tema de género, para decir siempre dicen soy víctima, el mundo me oprime y no aceptan lo que hago por alguna característica en específico. El día 13 de junio del año 2022, o sea, hace prácticamente un año, publiqué en este mismo canal un video en donde desenmascaraba los lazos que unían estrechamente la figura de Francia Márquez con una serie de ONGs globalistas y progresistas que se estaban dedicando a financiar y a promover políticamente la figura de Francia Márquez. Entre esas ONGs se encontraba, por supuesto, Open Society Foundations, la fundación del magnate George Soros, uno de los multimillonarios más dedicados a promover con su fortuna la agenda globalista y las causas progresistas a lo largo y ancho del mundo. Pues bien, pasó prácticamente un año de aquel video y un año más tarde, o sea, hoy, se vuelve tema nacional en Colombia precisamente los vínculos de Francia Márquez y George Soros, algo que sin lugar a dudas tenemos que celebrar, que se empiece a discutir este tipo de vínculos. Ahora, ¿cómo surge toda esta polémica que es la que quiero que analicemos en este video? Surge a partir de un viaje que hace Francia Márquez a algunos países africanos, un viaje que ella misma va a decir públicamente se lo financió el magnate George Soros y su fundación Open Society. ¿De qué fue este viaje de Francia Márquez? Miren, como siempre, en términos políticos las cosas son muy poco claras, muchos eslogans, muchos lugares comunes, muy poca precisión. Lo que hemos sabido, lo que ha trascendido a través de los medios es, por ejemplo, lo que dijo la propia Francia Márquez al respecto. La cito: tuvimos mesas de trabajo sobre cambio climático, ciencias y tecnología, desarrollo agrícola, turismo y educación. Por ejemplo, sobre este último punto, hubo acuerdos en educación. Aquí nos informa el diario El Tiempo lo siguiente: se acordaron intercambios en temas educativos, becas mutuas y enseñanza de idiomas. Atento a esto que es muy importante. Mientras que se ofrecieron profesores de castellano desde Colombia, estos pondrían a disposición de Colombia profesores de Swahili, uno de los principales idiomas hablados en... Profesores de Swahili. No veo qué uso práctico pueda tener, por ejemplo, yo como colombiano, o en general nosotros como latinoamericanos, o en general cualquiera que no sea de Kenia, qué uso práctico puede darle a hablar ese idioma, que es propósito. Kenia. Bueno, ya saben nuestros amigos colombianos, afortunadamente el sueño de sus vidas se va a cumplir, van a poder aprender Swahili. ¿Qué inglés? No, basta de ese idioma imperialista, diría Hugo Chávez, ¿no? Vamos a aprender Swahili. Bueno, de eso fue, entre otras cosas, por supuesto, este viaje oficial de Francia Márquez en África. Bueno, por ponerle... Sí, el viaje sí sabía, nunca, o para mí nunca fue muy claro cuál fue el propósito de desarrollar este viaje. Fue siempre un poco confuso en cuanto al uso práctico real que pueda tener este viaje, más allá de el discurso que puedan tener pues Petro y Francia, y Petro con sus blanquitos ricos y que somos negros y demás. No le veo todavía el fin
el fin, qué fin realmente tuvo el desarrollo de este viaje. Demuestra a la cuestión de este tipo de cosas más o menos se trató el viaje de Francia Márquez. Ahora bien, vamos a ver sus propios tweets, porque Francia Márquez lo comunicó muy recientemente a la sociedad, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Vamos a leerla. Miren, son 3 tweets. El primero dice así: gracias a Open Society. Son muñecos, como dice, son títeres. Y uno lo sabe porque la lucha y la búsqueda que tiene George Soros socialmente es la destrucción de la sociedad y lo hace a través de estas organizaciones. Entonces, cuando sabemos que Francia Márquez y Petro son financiados por este personaje, pues uno lo sabe, pero cuando lo hacen público es como muy evidente ya cuál es la búsqueda. O sea, es más evidente cuál es la búsqueda en la sociedad y cuál es la búsqueda de ellos desde el gobierno hacia Colombia. Por su apoyo financiero y logístico a nuestra visita de alto nivel a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Reconocemos su aporte al fortalecimiento de las democracias en América Latina y el Caribe y al papel de las ¿Qué? ¿Cómo va a decir eso? comunidades étnicas. Apoyo a las democracias. No sé, ¿cómo dice frente eso? a la crisis climática, por supuesto. Segundo tweet. Agradecemos a Open Society y, bueno, a las 2 cuentas de Open Society, son 2 cuentas, nada, por el apoyo en esta visita de alto nivel al continente africano que nos permitió abrir nuevas puertas y relaciones entre Colombia y África, cuna de la humanidad. Esperamos continuar trabajando en acciones conjuntas encaminadas a fortalecer lazos diplomáticos y de cooperación. Bueno, ya cuando uno sabe, esto no lo sabía, ya cuando uno sabe que estas visitas fueron financiadas por George Soros, hace muy preocupante estas visitas. Antes era como no le encontraba cuál era el fin, sabiendo quién financia estas visitas. Ahora es preocupante que se hayan hecho estas visitas. Es preocupante para Colombia. Obviamente la búsqueda de George Soros nunca es el bienestar de la sociedad ni de las poblaciones, sino qué está buscando, qué daño está buscando hacernos aquí en Colombia. Y ahí nos deja algunas fotos de lo que fue el viaje, etc. Y el tercer tweet, ¿no? Veamos porque capaz que 2 no alcanzaban para agradecer públicamente a Open Society. Acá viene su tercer tweet. Open Society ha sido un aliado fundamental en esto ya es publicidad, esto ya es publicidad pagada. Obviamente esto ya es publicidad pagada. O sea, 3 tweets agradeciendo es publicidad pagada, obviamente. Preocupante. Esto es más preocupante de lo que pensaba. Tener puentes y nuevas conexiones. Bueno, ahí habrá querido poner tender, ¿no? Esta frase que gusta tanto, tender puentes. Bueno, ya puso tener, nada. Tener puentes y nuevas conexiones entre Colombia y las diferentes naciones del continente africano. Toda nuestra gratitud para esta organización que promueve la democracia, la participación y la diversidad. Bueno, así es como súper publicidad por todos lados. Súper publicidad por todos lados. Pero también de esta gente no es extraño. Que promueve la democracia, la participación y la diversidad. Bueno, así es como la Fundación de George Soros se presenta y trata de legitimarse públicamente bajo la idea de que promueven la democracia, la participación y la diversidad, cuando en verdad se trata de un magnate de los más poderosos y acaudalados del mundo que utiliza su dinero para cumplir su voluntad, comprando las voluntades de sus servidores políticos neocoloniales. Porque esto es así. ¿Qué es Open Society? Es una organización neocolonialista que se dedica a comprar voluntades. ¿Con qué? Con dinero, que es lo que le sobra precisamente al señor George Soros, y te dicen que eso es democracia, cuando la democracia es el cumplimiento de la voluntad del demos, o sea, del pueblo, no del señor George Soros. Esto habría que ponerle otro tipo de nombre, no sé, soroscracia, si les gusta a ustedes más. Soroscracia, que es lo que promueve en verdad la figura de George Soros, algo que podríamos llamar soroscracia, que es que con su dinero cumple su voluntad. El poder gira en torno al dinero de George Soros, que cumple su voluntad, dando ese dinero a distintos reos políticos, a distintos siervos políticos que tiene a lo largo y ancho de las distintas naciones. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a continuación? Miren, porque esto se va poniendo cada vez más interesante. Una senadora, la senadora María Fernanda Cabal, hizo una petición. O sea, el derecho de petición de querer obtener información pública. Y lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Dijo lo siguiente: acabo de radicar derecho de petición a la vicepresidente Francia Márquez para que entregue informe del trabajo realizado en su gira por el África y explique el aporte en recursos económicos y logísticos hechos por la Open Society. Queremos saber cuántos negocios firmó. Muy bien, Cabal. Muy bien esa petición.
Es evidente, es decir, el pueblo quiere saber. Si se supone que la fundación de George Soros promueve la democracia, lo primero que tendría que hacer su sierva colombiana, o sea, la señora Francia Márquez, que es la sierva del señor George Soros, que evidentemente es el que pone lo que hay que poner, o sea, el dinero, esto así es como funciona, bienvenidos a la política real, pues entonces, si la democracia fuese un valor para esta gente, de inmediato tendrían que hacer pública esa información. Pero no la quieren hacer pública por algún tipo de razón, vaya a saber cuál. Y no es la única línea, ¿no? Hay que tener en cuenta, George Soros tiene muchas líneas de interés y muchas líneas de financiación para sus propósitos. Por ejemplo, el aborto en Colombia, pues el aborto a nivel mundial, pero en este caso también podría tener influencia el aborto en Colombia. ¿Qué otros políticos tienen también una financiación directa de George Soros? ¿Y qué influencia pueden tener esos políticos en algo como sería la imposición del asesinato de fetos antes de nacer? O sea, son puntos importantes a tener en cuenta. No es únicamente que pagó un viaje ya, sino cuáles son los intereses de este personaje en Colombia y qué busca él, qué está buscando él que aquí se permita. Por ejemplo, aborto, ya lo mencioné. Él también es alguien que promueve la inmigración ilegal en los países para destruir internamente las naciones con inmigración ilegal. Es un personaje que tiene muchas cosas. ¿Qué es lo que está buscando directamente en Colombia? Eso es muy preocupante y por eso principalmente la petición de María Fernanda Cabal tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se defiende Francia Márquez? ¿Cómo lo hace siempre? ¿Adivinan? A ver, piensen. 3, 2, 1. Sí, adivinaron, muy probablemente. Diciendo que eso es otra muestra de racismo. ¿Qué dijo básicamente Francia? Es que Francia es un personaje tan miserable y tan victimista. Es que genera, no es por el color de piel, pero es un personaje que genera tanto asco porque toda crítica que se le hace a su gestión se excusa es con el color de piel. Es que todo pasa porque el color de piel del país al cual ella fue, o sea, África, es gente de color, tiene gente de color, entonces hay un sesgo racial, se le está pidiendo a ella y se está pidiendo la información de cuánto dinero puso Open Society, o sea, un señor de color blanco, dicho sea de paso. A ver, si aquí importa el color, habría que decir también que quien puso el dinero del cual queremos saber cuánto es, no es negro, es blanco, pero bueno, como su viaje fue hacia África, habría un sesgo racial en María Fernanda Cabal y en cualquier ciudadano colombiano que simplemente quiere saber, oiga, quiero saber cuánto dinero está poniendo el señor Soros en la política de Colombia, porque probablemente si el valor del dinero se impone sobre el valor de la ciudadanía, pues entonces la democracia es una ficción, que es el punto que estoy tratando de mostrar. Entonces, a ver, un comentario sobre esto. Cada vez que se incomoda políticamente a Francia Márquez, ella alega que es por el color de la piel. Así funciona el discurso racialista, que es el nuevo tipo de racismo del siglo XXI. El verdadero racismo del siglo XXI es creer que el discurso victimista de tu color de piel todo lo puede legitimar. Te puede salvar en todas las circunstancias. Vos en todas las circunstancias siempre vas a ser una víctima. Siempre vas a ser el pobrecito al que les están haciendo bullying, seguramente por tu color de piel. Recuerden ustedes cuando Francia Márquez, por ejemplo, abusó del servicio de las aeronaves del Estado para ir a la oficina y para volver de la oficina a su casa. ¿Y qué fue lo que dijo en la entrevista con Revista Semana? Lo dijo muy claramente. Que ella tiene determinado color de piel y que por eso entonces tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué cree que no lo cuestiona? Pues porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo. ¿Usted cree que todo? Y porque soy humilde, claro. Todo está marcado en eso, en que... Es tan cortica, es tan chiquitica, es tan diminuta de aquí, así, diminuta. Le falta tanto, uno no entiende cómo democráticamente llegó al poder que tiene. Pero es tan pequeñita como intelectualmente, o sea, es tan chiquitica, es tan limitada en lo que dice que solo puede decir que es porque es humilde y es negra. Ay. El clasismo en este país es evidente. El racismo en este país es evidente, lo acabamos de hablar. Si usted fuera blanca, no habrían hecho ningún escándalo. Si fuera blanca y de élite, no estaban haciendo escándalos, porque es normal. Y en el caso de Francia Márquez, hay que decirlo, el suyo es un discurso profundamente racista, de la misma forma que el discurso de Gustavo Petro de hace muy pocos días, según el cual los blanquitos, no sé qué cosa había dicho, miren, se lo busco en un segundo. Que los blanquitos ricos no se crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen. Dice,
los blanquitos ricos tienen sangre negra. Bueno, eso también es un discurso racista, evidentemente. Entonces, estamos realmente en Colombia viviendo un gobierno profundamente racista que está constantemente tratando de legitimarse en torno a los asuntos raciales. Miren, la fundación de George Soros tiene un enorme nexo con el gobierno de Gustavo Petro. Más aún, el gobierno de Gustavo Petro, ya lo dije, es la prostituta de la agenda globalista en Sudamérica. Es la prostituta perfecta de la agenda globalista en Sudamérica. Por eso Open Society constantemente está inyectando dinero en esfuerzos que realiza el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, hace relativamente poco, hace un puñadito de meses nada más, tuvimos la noticia por parte del director de Open Society para América Latina y el Caribe, que él mismo lo lanzó en su cuenta de Twitter, aquí lo estamos viendo en pantalla, donde dijo muy contento de reforzar el compromiso de Open Society con Colombia. Y se trata de una entrevista que le hicieron en un medio colombiano, donde nos informa que Open Society Foundations sube a $16 millones su inversión para proyectos sociales en Colombia. 16 millones extra. Esto fue en el mes de febrero de este año. Miren ustedes más o menos para qué se va a usar este dinero. Miren ustedes, dice, agregó, este sujeto en esta entrevista, agregó que con esta inversión busca apoyar iniciativas de cambios sociales en el país en áreas cruciales para el progreso de Colombia, como la justicia racial, de género, económica y climática. O sea, se ve que en Colombia no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay indigencia, no hay temas realmente, no. Lo que hay que solucionar cuanto antes es lo que ellos llaman justicia racial, de género, climática, bien, salvaguardar la democracia y la lucha contra la desinformación. Cuando habla de salvaguardar la justicia racial, género, económica y climática, es generar división en la sociedad a partir de esos conceptos. Es fortalecer la inversión que se le hace a la idea de que socialmente estamos totalmente divididos por eso y así acrecentar esa división interna que hay y que en los últimos años ha sido más evidente. Eso es lo mismo que hicieron en Estados Unidos, eso es lo mismo que han hecho en muchos otros países y hoy en día se ven mucho más claros los resultados. Hay otros países en cambio que no permiten el ingreso de inversiones o dinero de este tipo de personas. Por ejemplo, George Soros en Hungría está vetado totalmente. En Rusia también entiendo que está vetado porque ellos reconocen de antemano qué tipo de personaje es este y qué es lo que busca. Y cuando más adelante habla de y la lucha contra la desinformación es validar la posición de información que tienen ellos, la que generan ellos y establecerla como la verdad. Establecerla como que eso que ellos dicen es la verdad y que cualquier otra cosa que se diga en contra de esa idea principal que ellos manejan es una mentira o es un discurso de odio o es la búsqueda de desinformar a la sociedad. Eso es en general lo que se está buscando con eso. Más adelante dice seguridad ciudadana y reformas que permita repensar la política de drogas. ¿A qué se refiere eso? Es decirle a la gente y promover en la sociedad y promover obviamente a nivel político que se legalicen ciertas drogas con el único fin, como todo acá, con el único fin de dividir y destruir internamente a la sociedad. Y el gobierno de Petro justamente es un gobierno que tiene esa misma búsqueda. Entonces están hechos digamos que tal para cual. Esos intereses de George Soros van de la mano con esos intereses destructivos y progresistas de la lacra de Gustavo Petro. Seguridad ciudadana y reformas que permitan repensar la política de drogas. Miren, se los traduzco. Salvaguardar la democracia significa que nunca más vuelva a ganar un partido que no sea de izquierdas. Eso es lo que para esta gente significa salvaguardar la democracia. Lucha contra la desinformación significa hacerse de todos los dispositivos sensores habidos y por haber para que todo lo que sea acusado de fake news sea censurado y para que haya una única voz oficial. Por eso, la misma fundación Open Society Foundations tiene en su haber distintas organizaciones de chequeo de información que establecen la verdad oficial. Open Society establecen qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, y es un poco lo que pasaba con Twitter cuando tenía control, pues cuando Twitter era antes Twitter y tenían control sobre lo que decían, era a partir del interés político e ideológico que tenían ellos y cualquier cosa que no fuera en esa línea pues era censurada. Es tal cual lo que está diciendo Agustín Laje, es decir que es la verdad y cualquier otra cosa se censura o se dice que es mentira o se elimina o se persigue. Dueño de algo así como el Ministerio de la Verdad orwelliano en nuestras naciones. ¿Y qué significa reformas que permitan repensar la política de drogas? Legalizarla, evidentemente, que es lo que logró, por ejemplo, Soros en el caso uruguayo. Sigue así.
Los recursos se destinarán a iniciativas relacionadas con incrementar la participación política de jóvenes, mujeres, grupos étnicos y LGBTIQ+, en el desarrollo de políticas públicas, impulsar reformas a la política de drogas a nivel nacional e internacional y contribuir a la agenda de transición verde que tenga en el centro a los grupos raciales y étnicos, por ejemplo. Bueno, se dan cuenta, es básicamente catalizar las contradicciones que esta misma gente va generando en torno a distintos grupos de la sociedad. Mujeres versus hombres, grupos étnicos y raciales versus el hombre blanco, racista, explotador, europeizante, grupos LGBTIQ+, como le ponen aquí, versus ¿qué? Versus la heteronorma, la heteronormatividad, el patriarcado misógino, ¿no? Tal cual, es imponer esos pensamientos extraños, esos pensamientos nocivos para la sociedad y establecerlos como la normalidad, como la verdad. Esa es la verdad. Cualquier otra cosa que no esté en esos parámetros de verdad es fake news o es discurso de odio y tiene que ser censurado. Es como hacerse cargo de qué es la verdad y controlar esa verdad en la sociedad. Entonces, ¿de qué se trata esto? De inyectar dinero a estos grupos racialistas, feministas, abortistas, grupos indigenistas, grupos LGBT, etc. ¿Para qué? Para poder controlarlos. Dice Por eso es importante saber qué tanta influencia tiene este personaje en la política colombiana. Ya sabemos que financia al gobierno desde la presidencia y la vicepresidencia, a qué nivel tiene influencia y en qué nivel esa influencia puede ser representativa en algún cambio de leyes, que es lo que están buscando. Por eso la petición de María Fernanda Cabal es tan necesaria. El país, Colombia, atraviesa en una etapa de cambio significativa que requiere el compromiso y apoyo de todos los actores, incluida la cooperación internacional. Desde Open Society Foundations consideramos este momento oportuno para redoblar nuestro apoyo a la sociedad civil colombiana en los esfuerzos por alcanzar un país más inclusivo, justo y en paz. Bueno, mucha paz no ha habido en Colombia desde que ganó el señor Gustavo Petro. Fíjense ustedes nada más cómo se multiplicaron las masacres y la inseguridad en Colombia. ¿Y por qué se multiplicó? Y me voy a quedar con ese último punto. ¿Por qué se multiplicó la inseguridad, la falta de paz social en Colombia? Pues porque parte de la agenda de Petro consiste en expandir el crimen en su propia nación, un objetivo que lo comparte con el señor George Soros, con quien tienen muchos intereses en común, y uno de ellos consiste en promover la delincuencia y el garantismo penal para garantizar, valga la redundancia, la impunidad de los delincuentes. Miren, por ejemplo, vamos a ver, el caso de Estados Unidos es muy interesante porque el señor Soros ha donado decenas de millones de dólares para financiar las campañas de fiscales en los Estados Unidos que han ganado la posición y que hoy responden a esa agenda de tratar al delincuente como una víctima y por lo tanto promover la delincuencia. No es en este sentido una casualidad que las ciudades donde se están convirtiendo esas sociedades en infiernos en términos de inseguridad hayan sido donde los fiscales de Soros han ganado sus elecciones y hoy hacen del reino de la inseguridad una realidad. Bueno, Petro va por el mismo camino, por eso su insistencia con esas ideas absurdas de quitar delitos del Código Penal para reducir la delincuencia. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Fíjense ustedes el absurdo. Vamos a reducir la delincuencia ¿cómo? Pues quitando los delitos del Código Penal. Esa es la brillante idea del señor Petro, que también es un mono neuronal, vamos a decirlo, también es un mono neuronal. O, por ejemplo, la idea de reducir penas. Ay, no, pobrecito el delincuente. No es tan malo, ¿verdad? Lo malo es la sociedad que lo ha obligado a delinquir. No vamos a reprimirlo, no vamos a meterle preso. Vamos a reducirle las penas, así sale rápido y vuelve a delinquir muy rápidamente. Todo esto tiene el objetivo de garantizar la impunidad y de castigar a las personas honestas, de generar una verdadera fractura entre las personas honestas que son reducidas a escoria de la sociedad y, por otra parte, enaltecer al delincuente como el rey de la sociedad. Eso es lo que generan las políticas izquierdistas que financia el señor Soros y que promueve en Colombia el señor Petro. Por eso fíjense ustedes cómo confluyen estos intereses en torno a un ejemplo que les voy a poner de una ONG colombiana llamada Temblores. En Temblores ambos se encuentran, es decir, Soros la financia y hoy Temblores trabaja codo a codo junto al gobierno de Petro. Miren ustedes Temblores, por ejemplo, vamos a buscar aquí en su tweet. Tenemos este tweet: no más violencia policial, necesitamos reformar la policía de Colombia, con una policía que arremete violentamente contra la ciudadanía y utiliza desproporcionadamente la fuerza, jamás podremos construir paz. Noticias como esta
páginas como esta, la gente que no sabe quién las financia, las ve como si fueran la realidad, como si fuera un medio independiente que está defendiendo los intereses de la sociedad. Y en realidad no es eso, es un medio muy bien financiado por alguien que tiene unos propósitos muy claros respecto a lo que debe ser la sociedad, que ponen esas noticias, y la gente menos de aquí, menos capaz, probablemente crea y diga, uy, es verdad, hay que reformar, hay que cambiar, hay que eliminarlos, en este caso la policía. Pero es a partir de ese pensamiento que se genera de ese medio de comunicación financiado por ese personaje. Entonces la gente lo toma como si fuera así. Claro, es que ya los medios se están dando cuenta, los medios independientes, dirán los profesores adoctrinadores de las universidades, pero no es verdad, no es verdad. Es algo muy bien pensado y muy bien estructurado para lograr lo que ellos ya han establecido que quieren lograr. O sea, se los traduzco. Tenemos que eliminar, tenemos que aniquilar, tenemos que reducir a la nada a la policía de Colombia. Eso de arremete violentamente contra la ciudadanía, no, perdón. En todo caso, arremeterá violentamente contra los delincuentes que perturban la paz de la ciudadanía. Utiliza desproporcionadamente la fuerza. Ya sabemos qué significa eso. Significa desarmar a las fuerzas de seguridad para dejar a la ciudadanía honesta a merced de los deshonestos, de los delincuentes, de los criminales. Por eso esta ONG, Temblores, se ha dedicado constantemente a promover la delincuencia y el caos social en Colombia. Y curiosamente aquí encontramos otro tuit de esta ONG que nos comenta de una reunión con el señor Gustavo Petro, donde se le presentó el informe El estado de la impunidad. ¿Quién financia Temblores? Entre otras ONGs, también Open Society Foundations. Eso es preocupante, muy preocupante, pero todavía más preocupante es el hecho de, además, como es esperable, está también financiando a los políticos del país. Entonces sabemos que financia a Francia Márquez, supongo, no tengo como hechos, pero financiará también a Gustavo Petro, y asimismo tendrá muchos políticos en posiciones de poder financiados que promuevan estos políticos temas como aborto o legalización de drogas, que en el fondo lo único que hacen es la destrucción de la sociedad. Entonces ese es el tema más preocupante, y bueno, ojalá salgamos pronto de ese problema de manera total y radical. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden compartirlo, no olviden comentar qué les parece esta situación con nuestros gobernantes y la financiación que tienen con George Soros. Compartan, denle like y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.